Él es Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, quien en entrevista para Enlace Judío habla sobre la derrota de Donald Trump, su reacción ante esta derrota y las preocupaciones que el Partido Republicano tiene sobre la futura gestión de Joe Biden. Hola Larry, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Qué gusto, Nadia. Muchísimas gracias a ti y obviamente Enlace Judío. Larry, sé que lo que hoy es el tema importante es la derrota de Trump ante Biden. Sin embargo, yo me quiero ir un poco más atrás, a aquellos meses en los que Trump competía con Hillary Clinton. En aquel tiempo, Larry, tú hiciste tu voto público y revelaste que siendo el representante del Partido Republicano en México, no ibas a votar por Trump. ¿Qué tuvo Donald Trump que en su primera candidatura te decepcionó tanto? Claro que sí, y gracias por la pregunta, Nadia. Pues mira, empezando con el hecho de que antes de meterme a profundidad, de que todavía no tenemos la información fehaciente de los resultados de la elección, ¿no? Eso se va a dar el lunes 14 de diciembre. Pero regresándome a tu pregunta, que es muy válida, la realidad es que yo me fui mucho cuando escuchaba la primera campaña del presidente Trump y decía, pues, que no iba a haber Telecán, que iba a hacer una serie de medidas, que iba a llevar su gobierno de una forma. La realidad es que yo estuve muy pendiente de todo lo que vino haciendo el presidente Trump y pude constatar con los hechos y los resultados del presidente Trump, más allá de lo emocional que a veces te puede envolver, ¿no? Porque dice las cosas de una forma o porque comenta una cosa de una manera que a lo mejor no te gusta. Pude entender exactamente de dónde venía el presidente Trump y vi los resultados, por decirte concretamente, que el Telecán, a pesar de que él decía va a desaparecer, y sí desapareció, trajo a un nuevo Telecán, al Temec, ¿no? Entonces no es lo mismo decir voy a desaparecer el Telecán, a decir voy a desaparecerlo, pero lo va a suplir otra cosa, ¿no? Porque para mí la relación bilateral México-Estados Unidos siempre ha sido muy importante y siempre ha sido de vital importancia, porque yo soy mexicoamericano, ¿no? Y obviamente la relación con Israel de igual forma importante. Entonces, por ejemplo, en el tema de Israel, pues nunca me cansaré de decir que lo que hizo hacia Israel y todas las acciones que tomó, desde poner la embajada, no cambiar de ubicación a la embajada, el tema de acercar a Israel para que tenga mejores y mayores relaciones con el mundo árabe, ha sido clave, ¿no? Y otras tantas cosas que ha hecho teniendo una buena relación con el primer ministro Netanyahu. Y en México, pues el Temec, ¿no? Que sí logró finalmente llevar a cabo, que a mí me sorprendió porque pues, no era la misma retórica de la candidatura en el 2016. De igual forma, en el tema migrante, pues que pudiera llevar a cabo un acuerdo con México, que nunca se había hecho en la historia de México y Estados Unidos, el llegar a un acuerdo migratorio en el que México, junto con Estados Unidos, logran bajar los flujos de migrantes indocumentados, tanto de la frontera norte de México, o sea, la México-Estados Unidos, como la frontera sur de México, la frontera de Centroamérica con México, y un acuerdo con el Triángulo Norte, ¿no? Que está compuesto por Guatemala, por El Salvador, Nicaragua, etcétera, etcétera. Y esos son ejemplos muy concretos de los que me hicieron a mí estar más convencido del trabajo que ha venido llevando a cabo Donald Trump. Y la realidad es que Donald Trump es pues no podríamos definirlo necesariamente como político, porque es un empresario que decidió meterse a la política y su mentalidad siempre ha sido así, ¿no? Desde el hecho de quitar regulaciones a lo grande, porque Estados Unidos estaba demasiado sobreregulado, y las pudo bajar para que los empresarios pues, pudieran dedicarse a lo que saben y no a seguir miles de regulaciones, ¿no? De igual forma, el bajar los impuestos
el impuesto sobre la renta de una forma sustancial que le trajo más prosperidad a negocios de hispanos, negocios de anglosajones, obviamente negocios de judíos y de todas las afroamericanos, ¿no? Entonces, la realidad es que eso también fue muy positivo de lo que me ha gustado del presidente Trump, ¿no? Y así yo he venido analizando, pero quitándole el sentimiento y la emoción, ¿no? Que muchas veces nos podríamos dejar llevar, y viendo exactamente qué ha hecho el presidente. Y sin duda, como presidente, pues todos tienen sus matices, ¿no? Nadie es perfecto. Pues, el presidente, como todos, pues somos humanos, ¿no? Y la imperfección es parte de este paquete de ser humano, ¿no? Pero en realidad eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención y por eso el cambio drástico de cómo lo veía entonces a cómo lo veo ahora. Entonces, eso quiere decir que en esta candidatura Donald Trump sí tuvo tu voto. Sí, por mucho. La verdad es que los resultados que yo he visto y lo que yo sé que el presidente Donald Trump puede hacer en 4 años, pues la realidad son la razón porque yo sí quise apoyarlo públicamente y de forma de darle mi voto, porque sus resultados en estos 47 meses de gobierno han sido mucho mejores de los que tuvo lo que tuvo Biden en 47 años de gobierno y sus 8 años de vicepresidente, que la verdad, a mi parecer, sus resultados de Biden fueron bastante pobres. Ahora, Larry, ¿qué opinas de la reacción de Donald Trump ante la derrota? Pues mira, yo creo que es una reacción basada en lo que él y su campaña han observado de irregularidades en el proceso. Acordémonos que lo primero que decían todos, ¿verdad? Porque nadie me estaba diciendo que iba a ganar Donald Trump, al contrario, me decían, va a perder y lo va a absorber una ola azul de demócratas impresionante. ¿Y qué fue lo que vimos? Que verdaderamente la diferencia ahorita en estados clave han sido diferencias ni de 1%, nadie. O sea, ha sido 0,5%, 0,2 de 1%. O sea, realmente la diferencia es nada. Y aparte de eso, es que siendo muy objetivos, Estados Unidos y particularmente los estados de Pensilvania y Michigan han estado en los últimos años enfrascados en temas claramente de fraude electoral. Tan es así que en mayo, en el estado de Pensilvania, se declaró culpable, o sea, no nada más lo llevaron a juicio y encontraron que era culpable, sino él se declaró culpable, un juez electoral por fraude electoral, ¿no? Y esto fue en mayo apenas, no fue por este tema de la candidatura presidencial, pero fue por otros. Entonces eso te dice que tampoco están libres de culpa, lamentablemente, estados como Pensilvania y Michigan, ¿no? Y lo que también es muy cierto es que rápidamente, muy cercano a la elección, el poder ejecutivo estatal, manejado por demócratas, por gobernadores demócratas, decidieron cambiar leyes para favorecer naturalmente a sus candidatos, a su candidato Joe Biden. Entonces, son este tipo de situaciones que podríamos llamar o de poca ética o verdaderamente ilegales o irregulares, los que deben de investigarse. Yo creo que cualquiera tiene un derecho constitucional y obviamente este sí es un derecho constitucional, que si no estás de acuerdo con las cifras, y más si son cifras así de minúscula diferencia, pues deben de tener la oportunidad de revisarlo. A ver, se lo dimos a Al Gore, ¿no es cierto? En el 2000, él tuvo la oportunidad por 45 días, aquí estamos hablando que llevan 7 días, 45 días tuvo Al Gore para que se revisara todo en Florida, se asegurara él 100% de que él estaba cómodo con el resultado y se le dio. Ahora, ¿por qué no se le criticó a Al Gore en ese momento como se le ha criticado a Donald Trump? Esa también es mi pregunta, ¿no? Y no debería de ser, porque no se trata del personaje, se trata de que son dos candidatos en una elección y a los dos candidatos se les debe de dar la misma oportunidad que se les han dado en el pasado. Larry, yo sé que tu labor es representar y resaltar los aspectos positivos de tu candidato. Sin embargo, yo quiero hacerte por eso la pregunta contraria. ¿Qué consideras que provocó la derrota de Donald Trump? ¿En qué se equivocó?
Pues mira, yo no diría que se equivocó, porque sin duda la ola roja, o sea, la ola de republicanos fue bastante grande. ¿Qué pasó, por ejemplo, en otras candidaturas que han sido particularmente por el gran esfuerzo de Donald Trump y del Partido Republicano? Pues logramos consolidar la Cámara de Senadores, ¿no? O sea, prácticamente faltan los votos, faltan las dos senadurías de Georgia y una de ellas es prácticamente dada a los republicanos. Entonces eso nos va a poner en la misma posición que estábamos antes, con una mayoría en la Cámara de Senadores. Crecimos y obtuvimos más escaños en la Cámara de Representantes. Entonces, y no solamente eso, sino en los estados logramos consolidarnos más fuerte de igual forma en los congresos y entonces en general al Partido Republicano le fue muy bien. ¿Qué resulta y qué he visto yo de esta campaña? Pues obviamente la oposición, los demócratas, trataron de echarle mucho en cara y obviamente hubo ciudadanos que lo escucharon, el tema de la pandemia, ¿no? La realidad es que la pandemia pues agarró a todos los actores políticos en el mundo de sorpresa, porque no estaba esperado que iba a suceder lo que sucedió. Y creo que el presidente Trump hizo mucho, pero también tuvo una gran, un gran movimiento en contra de él con los gobernadores de oposición que no hicieron caso. Por eso estados como California, que es manejado por un demócrata, y demás estados, pues tienen grandes casos de tema de COVID, pues porque ellos decidieron hacerla diferente e inclusive hasta podríamos decir que se metieron a la politiquería, que no debería de ser en un tema como la pandemia. Porque cuando ves que el presidente Trump pudo asegurar el mayor número de pruebas para poder identificar exactamente dónde están las personas con COVID, ese es un logro importante. Que cerró vuelos de China inmediatamente en enero, cuando empezó a escuchar de esto, para evitar que se propagara a través de personas visitando o regresando de China, fue un movimiento muy importante. El hecho de que ayudara con industria a tener más ventiladores, ¿no? y a fabricar ventiladores en forma urgente y así distribuirlos a toda la nación, otro logro importante. Y creo que el más importante todavía es el logro de que en la pandemia hizo un acuerdo público-privado con empresas como Pfizer, Janssen, Merck y demás para buscar una vacuna y un tratamiento para la cura, ¿no? Y ya escuchamos hace unos días, pues que ya salió, ¿no? Y salió gracias a ese trabajo decidido del presidente Trump, en donde le metió su gobierno cientos de millones de dólares para encontrar la cura, la vacuna, el tratamiento, ¿no? Y esto es una parte vital, porque el presidente Trump no nada más se quedó en cómo podemos evitar contagiarnos, sino cómo podemos encontrar la vacuna, cómo podemos encontrar el tratamiento. Y eso es lo que hizo el presidente Trump, y lamentablemente no creo que se le está dando el crédito, ni se le dio el crédito necesario de lo que hizo para la pandemia. Y claro, la oposición pues decía, es que hay tantos muertos, ¿no? Como si él hubiera sido directamente responsable de los muertos. También es muy cierto, y creo yo, porque decían, es que no usa tapabocas. Bueno, cuando estaba haciendo una rueda de prensa no usaba tapabocas, pero la realidad es que el tapabocas no es responsabilidad del presidente, es responsabilidad de nosotros ponernos un tapabocas, porque cada uno nos tenemos que cuidar, ¿no es cierto? O sea, no podemos esperar que el presidente haga un mandato para ponerse el tapabocas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una responsabilidad personal y que cada persona tiene que asumir las consecuencias. Si te enfermas de COVID porque pues vas a una reunión con 20 personas, pues ¿de quién es culpa? ¿El presidente o es tuya? ¿No? Pues tuya, obviamente. El presidente no te puede decir no vayas a la reunión, ¿no? Te puede sugerir, pero si tú vas a una reunión y hay 20 gente y se contagian, pues la culpa es definitivamente de las 20 personas, ¿no? Finalmente, Larry, y pese a todo el debate que esto pueda generar, pues la victoria de Joe Biden es casi definitiva. ¿Tienes alguna preocupación en particular sobre esta próxima gestión? Pues mira, yo no la llamaría como definitiva. Yo creo que ya hay varios casos en 5 estados presentados ante las cortes estatales, y que probablemente alcanzarán la Suprema Corte de Justicia, en donde demostrará el presidente Trump fehacientemente y con hechos, o eso se trata, ¿no? Que los resultados no deben
de dársele al candidato Joe Biden. Entonces, verdaderamente cuando sabremos quién es el próximo presidente será a partir de la elección del colegio electoral el lunes 14 de diciembre que se reúnen. Pero dijéramos que si la elección se vierte hacia Joe Biden, preocupaciones centrales para mí, particularmente en la relación bilateral, son específicamente que el TEMEC lo respeten y verdaderamente lo apoyen para que vaya hacia adelante, a pesar de ser un instrumento creado por Donald Trump, pero es un instrumento muy importante para la región, es un instrumento muy importante para México. ¿Y por qué digo esto como preocupación? Porque la candidata a vicepresidente, Kamala Harris, fue una de las pocas senadoras que votó en contra del TEMEC. Entonces, no fue que no estuviera de acuerdo, votó en contra del TEMEC. Entonces, eso es altamente preocupante porque creo que a todos nos queda claro que el TEMEC es muy importante y muy positivo tanto para Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, esa es una preocupación muy relevante. De igual forma, el hecho de que Joe Biden pues busque mejorar la relación con China es bueno, siempre y cuando China corrija lo que el mismo Donald Trump le hizo de observaciones, abusos constantes año tras año a empresarios norteamericanos y inequidades totales para empresas americanas en China. Entonces, este tipo de cosas, si no se corrigen, entonces todo este esfuerzo que llevó a cabo Donald Trump, pues habrá perdido y sería una lástima, lo cual también va a impactar a México, porque esas oportunidades que no se están yendo a China, se pudieran ir a México. Claro, siempre y cuando México tenga políticas públicas adecuadas para atraer la inversión, ¿verdad? Porque eso juega un papel central. Pero en realidad yo creo que ese es un factor importantísimo y también la relación con Israel. Hay que continuar el esfuerzo que hizo el presidente Trump por acercar a los países del Medio Oriente hacia Israel y todavía falta Arabia Saudita, que es uno de los más importantes, por no decir el más importante, y hacia allá iba, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si el presidente Trump es reelecto otros 4 años, pues el siguiente paso será que Arabia Saudita también reconocerá a Israel como un pueblo y un estado independiente, cosa que no ha hecho desde la fundación de Israel. Entonces son logros muy importantes que no se le da el crédito al presidente. Y así igualmente la reforma fiscal, o sea, el hecho de que el presidente Trump haya bajado impuestos, beneficiando a la clase media, a la clase baja y a los empresarios, es importantísimo. Si ahora queremos salir de una pandemia que no nada más fue pandemia de salud, sino también crisis económica, lo último que queremos es, como había dicho Joe Biden, subir impuestos. Al contrario, yo soy de la idea que tienes que bajar impuestos para fomentar pues, al empresario, a fomentar al gasto, fomentar a la clase media, a la clase baja. Entonces, esa sí también es una gran preocupación. Y el hecho de que no haya regulaciones en exceso, o sea, lo que ha venido haciendo el presidente es desregular a Estados Unidos, pues que un burócrata que lleva 50 años como Joe Biden, pues no se le ocurra decir, pues vamos a meter más regulaciones, ¿no? Porque entonces sería perjudicial para todos los norteamericanos. Entonces, eso en general son preocupaciones latentes de un gobierno si llegara Joe Biden el 20 de enero digamos, a tomar la faith of office, ¿no? Que sea ese serían mis preocupaciones. Y por supuesto, pues siempre esos proyectos que de pronto pueden verse truncados por los respectivos cambios de gobierno, que no se les da seguimiento y que después de tanto trabajo pueden irse por la borda por un simple cambio de partido. Larry, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu claridad para platicarnos todo esto y sobre todo tu amabilidad desde el primer momento en el que yo me puse en contacto contigo. No, al contrario, Nadia, siempre a la orden y agradeciéndote a ti y a Enlace Judío pues este espacio. Gracias, Larry. Suerte con todo lo que esté por venir. Al contrario, bonita tarde. Gracias.